Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la sesión número 13 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual para el semestre 2021-2 para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación de cuarto semestre. Pues bien, tenemos un aforo de 19 participantes, entre ellos pues, está mi mano derecha Marisol Morales y un servidor Jonathan Luis Domínguez. Y bueno, les digo a los presentes que bueno, si tienen algún inconveniente de ceder su imagen para el registro de la grabación posterior, pues simplemente pueden apagar su cámara o pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, de alguna manera, pues ya hemos llegado a esta quinta unidad que versa un poco sobre lo que es el discurso audiovisual en conjunto, de manera concreta, nos estamos abocando por la parte cinemática. Y pues bueno, de alguna forma, pues la sesión anterior ya habíamos revisado algunos puntos sobre las teorías formalistas desde la perspectiva de Dudley Andrew en cuanto a las 7 teorías cinematográficas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de lleno un poquito sobre la tradición realista, que en realidad es como un complemento para vislumbrar esta dimensión del cine, ¿no? En algún momento, pues bueno, veremos alguna reflexión que tenga que ver con el sentido de algunas películas que mencionaré, que bueno, de alguna manera, pues bueno, se integrarán, ¿no? De alguna forma con la cuestión parecida al documental, pero pues bueno, ya estaremos entonces ahorita vislumbrando. Voy a compartir pantalla, voy a presentar un PowerPoint, como siempre, y pues bueno, espero que este, sea del agrado, ¿no? Y pues bueno, obviamente, pues si quieren participar, pues adelante, ¿no? Se vale, pues, interrumpirme, ¿no? Eh, y ok, entonces, vamos aquí a revisar aquí algunos puntos, ¿no? De las teorías realistas de Dudley Andrew. Y pues bueno, los objetivos de la sesión pues va a ser distinguir los aportes de Krakauer respecto de la tradición realista, ¿no? Vislumbrar la perspectiva realista en el sentido desde un tipo de apreciación cinematográfica y cinemática, generar los posibles caminos para el análisis fílmico, creación audiovisual desde esta perspectiva. Bueno, mencionó ahí poner además de Krakauer, pues un poquito el sentido de Bazin, pero pues bueno, espero que de alguna manera, pues siguiendo un poco la guía que habíamos revisado, ¿no? Eh, el- la sesión pasada, ¿no? Sobre la tradición formalista, ¿no? Donde se integrará, bueno, de lleno la postura entre las 4 causas, ¿no? La causa eficiente, la causa material, la causa final y la causa formal, ¿no? Dentro de la perspectiva de Dudley Andrew, ¿no? A contraposición de la dimensión formalista, hay una tradición de ver y hacer el cine desde una postura paralela, desde la parte fotográfica o la parte influyente del sonido, ¿no? Entonces, eh, aquí, bueno, el autor retoma un poco la dimensión en que el cine, ¿no? O sea, sin la fotografía, pues bueno, no tendríamos este fenómeno de relevancia con el contacto con la representación fiel a la naturaleza, ¿no? Y pues bueno, también el sonido tiene una vocación similar, ¿no? En esta dimensión de ver el cine, el audio y el video por un lado, ¿no? Tiene un sentido concreto, ¿no? De ver estos dos puntos de vista, ¿no? Que nos acercan a la realidad misma, ¿no? Aunque no es la realidad, eso es algo que habíamos visto la sesión pasada con la parte formalista, ¿no? Pues bueno, hay una manipulación, ¿no? Entonces, bueno, aquí señala por aquí el texto, ¿no? De la postura de Fouillade de estética del cine, ¿no? Que el cine, pues bueno, también alude a la vida misma, ¿no?
Se va a vincular mucho esta parte con la tradición documental, no necesariamente en términos de género, ¿no? Sino que va a haber una concatenación relativa con el cine, ¿no? Y la postura de ver la documentación del cine, ¿no? El término de que, bueno, hay una dimensión por la fotografía que nos acerca a una condición humana, ¿no? De hecho, en las tradiciones un poco de los géneros clásicos literarios, bueno, más o menos se entendía que habían algunos géneros realistas y algunos géneros que tendían más a lo imaginario, a lo fantasioso, ¿no? La comedia y la tragedia tenían un sentido que apelaba a una realidad, ¿no? Humana, ¿no? Y había unos como la farsa que se rompía en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de realismo a veces puede tener muchas líneas, ¿no? Otras líneas como por ejemplo cuando se hablaba en el siglo XIX, ¿no? Del realismo literario, ¿no? Donde pues se establecía una dimensión formal de la crítica a las comunidades, ¿no? A la crítica a la dimensión popular, etcétera, ¿no? De cómo era la vida en el campo, etcétera, ¿no? Realismo, pues bueno, en algún momento también se confundía con la parte del naturalismo, ¿no? Etcétera. Pero bueno, luego por ahí en el siglo XX pues surge lo que es el neorrealismo italiano, ¿no? Va a ser una postura de hacer cine, una tendencia de hacer cine en Italia, ¿no? Que pues bueno, ahí tenía toda la ciudad destruida, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, cobra un realce, ¿no? Como si realmente es conmovedor ver los escenarios naturales ahí, ¿no? Y que van a colofón de la historia, ¿no? Aquí en pantalla presento pues una fotografía, ¿no? Derivada de el Kinoclass, ¿no? Del Cine Verdad de Sigaberto, ¿no? Del hombre en la cámara, ¿no? No presento extracto de este material debido a problemas de derechos de autor. Pues obviamente lo banea YouTube. Y pues bueno, luego hay algunas maneras de rodear los derechos de autor cuando se modifican las imágenes, ¿no? Se les ponen filtros, pero bueno, ya no me dio tiempo de hacerlo. Pero bueno, es una referencia básica, ¿no? Esta película de los años 20, ¿no? Que hacía relaciona a Sigaberto a presentar la vida misma, ¿no? En cambio, pues bueno, lo que tengo por aquí es un extracto de la película de Nanook el Esquimal, Nanook del Norte, ¿no? De 1922, de Robert Flaherty. Y en esta película, pues bueno, se presenta, a, a ver, voy a, no sé si, como no sé si se comparte el sonido, voy a regresar aquí, ok. Este, bueno, esta película, pues bueno, tuvo un impacto, ¿no? Visual, ¿no? En términos de que mostraba un poco la vida, ¿no? De los esquimales, ¿no? En el norte, ¿no? De América, ¿no? Entonces, y pues bueno, de alguna manera la condición fotográfica, ¿no? Obviamente los equipos eran muy grandes, ¿no? Y pues obligaba, pues bueno, a todo un equipo de producción llevarlo hasta allá, ¿no? Y pues lo que influyó, pues bueno, fue pues tratar de captar cómo era la vida cotidiana para los esquimales, ¿no? Voy a poner pues, algunas, la toma aquí de la canoa, ¿no? Donde van presentando a los personajes, ¿no? Pero resulta aquí interesante porque a pesar de que es un trabajo que trata de describir fielmente el aspecto de la realidad de los esquimales, ¿no? Pues de alguna manera también ya incluye el fenómeno del montaje, ¿no? El montaje está más o menos con los cortes, ¿no? Entonces, pues aquí presentan a los personajes, ¿no? Y obviamente nos vamos a dar cuenta ahorita
de cómo se comienza a narrar, ¿no? A través del montaje, ¿no? Entonces, aquí también por el paso de manivela, ¿no? Se hace un corte, ¿no? Se incluye a la otra persona como si fueran saliendo de la canoa, ¿no? Entonces, y de alguna manera, pues bueno, o sea, la secuencia pues no corre, ¿no? En una sola toma, ¿no? Sino que también hay intertomas para ir describiendo lo que está sucediendo, ¿no? Digo, ahorita no pasaré la imagen, no tengo aquí el extracto donde, bueno, aquí aparece otra persona, ¿no? Como si la canoa tuviera tanto espacio, ¿no? Es una manipulación, ¿no? Entonces, también lo mismo va a pasar luego cuando, eh, construyen un iglú, pues bueno, un iglú es muy pequeño, ¿no? Entonces imagínense montar todo un equipo del cinematógrafo gigante, ¿no? En un iglú. Entonces, pues obviamente se tenía que hacer manipuladamente, ¿no? El esquema, ¿no? Digo, es una obra, muy, un referente, ¿no? Para la historia del documental, ¿no? Del cine, que más o menos incluye aquí pues un poco la intervención de lo que es el investigador con el tema, ¿no? O sea, se ve más o menos, aquí no hay un punto ciego, ¿no? En la observación, ¿no? Sino que en algún momento, el hecho de que a veces, bueno, los investigadores y antropólogos dicen que, bueno, no necesariamente hay un punto ciego ideal, ¿no? Siempre que uno está observando ahí, ¿no? Pues ya tienen una actitud diferente, ¿no? Incluso cuando uno está frente a cámaras, tiene una actitud diferente, ¿no? Como a diferencia de la vida cotidiana, ¿no? Pues bueno, ya de este extracto, pues bueno, vale la pena hacer referencia, ¿no? Como una parte importante, ¿no? Y obviamente pues se confunde mucho aquí la dimensión, ¿no? Si es formalista o realista, ¿no? Pero influye mucho la parte fotográfica aquí, ¿no? O sea, la parte fotográfica no nos engaña, ¿no? A diferencia de lo que es la parte del montaje, ¿no? Este, y bueno, entonces pasamos con el primer autor, que es Sigrid Krakauer, ¿no? Y que, pues bueno, Krakauer va a tener una postura política y sociológica, ¿no? Para analizar el cine, ¿no? Va a tener dos textos importantes, ¿no? El primero es de Caligari a Hitler, ¿no? Y que, pues bueno, de alguna manera, bueno, y bueno, el otro es teoría del filme, ¿no? De Caligari a Hitler, pues bueno, más o menos ahí va a tener una explicación interesante en cómo desde el auge cinematográfico, que tenía un poder por la misma gráfica, el poder visual, después en algún momento durante la época de Hitler se va a retomar, ¿no? Por esta capacidad de generar emociones, ¿no? De hecho, pues uno de los grandes referentes en el cine durante la época nazi es la cineasta Leni Riefenstahl, ¿no? Y Leni Riefenstahl, tiene una obra que habla de las Olimpiadas, ¿no? Que es el triunfo de la voluntad y que en la narrativa, ¿no? Por ejemplo, de cuando están los corredores, ¿no? En el maratón, ¿no? Pues se hacen luego tomas subjetivas, ¿no? Y luego acompañan al corredor, ¿no? Entonces es un montaje, ¿no? Para elucidar, pues bueno, cuál es la capacidad humana, ¿no? Y obviamente, pues recordemos que, bueno, en la época del Tercer Reich, pues había un culto al cuerpo, ¿no? En ese sentido, ¿no? De generar, pues obviamente los mejores cuerpos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues bueno, en esta dimensión del libro de Caridad de Hitler, bueno, tenía una función propagandística, ¿no? De alguna forma este tipo de cine y que, pues bueno, el material, pues obviamente después quedó como un gran testimonio de muchas cosas de las que sucedieron en esa época, ¿no? Pero en ese sentido, pues la visión de Krakauer, ¿no? Va a ser muy particular debido a que
pues el Krakauer se va a fijar muchas veces en la parte del contenido, ¿no? Incluso por ahí menciona que su género cinematográfico o la parte del cinematógrafo en la película siempre es que tengan un argumento, ¿no? Un argumento encontrado por ahí. Entonces, va a ser importante vislumbrar desde una postura que, si bien no ataca la forma en términos de la construcción, se va a ir mucho como a la parte del contenido, ¿no? En ese sentido es como a lo mejor se contrapone a la parte formalista, ¿no? Eh, Obviamente, pues retomando toda esta parte que habíamos referido con la estructura de análisis que tiene que ver, ¿no? Con la parte de la estructura de las causas, ¿no? La materia y los medios en esta parte sería como la causa material y la causa formal, ¿no? Pues se va a fijar un poco en la parte de qué tanto se emulsiona la realidad, ¿no? En la parte del contenido y la parte de la condición técnica, cómo se favorece, ¿no? En términos cinematográficos. Recordemos que para los hermanos Lumière, el cinematógrafo pues había sido simplemente un invento derivado pues de la ciencia, ¿no? Y de la revolución industrial, en donde simplemente lo que se daba de por medio, ¿no? Era la condición científica, ¿no? Para quienes hayan revisado o visto por ahí la película de Hugo Cabret, ¿no? Pues por ahí la contraposición entre Méliès y los hermanos Lumière, pues iba en torno en que unos pues nada más le daban el sentido que pues, el cine a lo mejor iba a pasar desapercibido porque pues iba a ser solamente una invención científica, ¿no? En esta parte es importante, ¿no? Ver cómo la realidad, pues bueno, sin la fotografía no sería tan importante, ¿no? O sea, porque eh, incluso algo que nos permite tener una condición de expectantes, ¿no? O de espectáculo, ¿no? Ante el mundo de la imagen visual, es que nos impacte lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo muchas veces, imagínense, pues bueno, durante el transcurso de la historia, pues obviamente las primeras fotografías, la primera cinematografía como la del tren llegando a la estación, ¿no? Pues obviamente pues deslumbraba, ¿no? Quizá pues ahorita a nosotros pues ya un poco nos resulte un impacto visual, ¿no? Ver algo en dos dimensiones, bidimensional, ¿no? Eh, a veces vamos al cine 3D, ¿no? Y pues bueno, tenemos una experiencia impresionante, ¿no? Cómo se figura la tercera dimensión, ¿no? O en cuatro dimensiones, ¿no? Ya teniendo un contacto diferente, ¿no? No sé, bueno, el futuro del cine, ¿no? Si en algún momento, pues bueno, ahí Elon Musk tenga algo que ver, ¿no? En que nos implanten los chips, ¿no? En el cerebro y podamos codificar las realidades virtuales, ¿no? Pero siempre estamos como a la expectativa, ¿no? Incluso hay una parte interesante, ¿no? Del cine en que en algún momento, cuando surge algo nuevo, una obra nueva, ¿no? Pues obviamente tiene esa capacidad de dejarnos deslumbrados, ¿no? Por ejemplo, la animación, por ejemplo, Toy Story en algún momento pues causó un impacto, ¿no? En la tercera dimensión. Entonces, cuando llega el cinematógrafo, bueno, tuvo un papel importante en ese sentido, ¿no? Entonces nos reflejaba como una capacidad de ver las cosas que a veces no nos dábamos cuenta de su existencia, ¿no? O a veces no tomamos tanto detalle. De hecho, la fotografía es así, ¿no? Los grandes fotógrafos son aquellos que toman encuadres de cosas que a lo mejor son comunes y que para nosotros pues nos causa impacto visual cuando no nos ponemos a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, el fotógrafo aquí pues tiene una parte, ¿no? Entre la dimensión de forma y contenido, ¿no? Y entonces de alguna manera pues tiene una capacidad como de dejar un rastro para la historia, ¿no? El fotógrafo, ¿no? Aquí voy a mencionar, bueno, dos cortos, ¿no? Primero, uno en términos de animación. El primero va a ser de Walter Ruttmann, Opus 1 de 1921,
que es una animación como tal, ¿no? Sí, pero lo interesante de esto es que si bien, aunque es una animación, eh, se contrapone a la dimensión formal que habíamos estudiado, ¿no? Hay una intención artística por trascender esta obra, ¿no? Pero la pongo como referente porque de alguna manera, pues, a veces, bueno, recordemos que el cine mudo no era mudo como tal, sino era cine silente, ¿no? Se acompañaba de música, de pianolas, etcétera. Pero, y pues bueno, de alguna manera, pues, el fenómeno de la audiovisión, pues, a veces era estaba entremezclado, ¿no? Algunas obras alemanas pues trataron de conjuntar, bueno, a veces el fenómeno del sonido, ¿no? Grabado, ¿no? Y luego tratando de sincronizar, ¿no? Con el vitafón, etcétera. Pero bueno, hay un ejercicio aquí visual, ¿no? Que es abstracto, ¿no? Y recordemos que, bueno, en los años 20 vino una explosión de vanguardias, ¿no? O sea, el fenómeno de las vanguardias fue muy importante, ¿no? Entonces ahí toma un papel de lleno en tratar de romper las estructuras que anteriormente se habían dado, como habíamos visto, por ejemplo, en la parte formalista con David Ward Griffith o Eisenstein, donde también tenían o querían dar lugar, ¿no? En este sentido a estas expresiones, ¿no? También está el surrealismo, ¿no? O algunas otras, bueno, el expresionismo alemán. Pero pues bueno, esta obra es importante, ¿no? En el sentido de que, bueno, la animación, pues bueno, es otro fenómeno que está acompañando de la cinematografía, pero muchas veces se hacía por la condición de las emociones, ¿no? Y eso, pues bueno, rompía con una forma determinada, ¿no? Como se había planteado en la narrativa anterior, y es por eso importante referirlo. Después Walter Ruttmann va a hacer lo que es Sinfonía de Berlín, y que ya va a tener toda una estructura con música y que se acerca más al cine verdad de Sigaberto, ¿no? Aquí entonces, bueno, paso a lo que es otro filme que es referido ahí en el texto, que es de Henry George Clouzot, que es El misterio de Picasso, ¿no? Del 55, ¿no? En donde aquí es interesante cómo se mezcla el fenómeno visual, ¿no? Porque, pues bueno, se trata de un documental tratando de vislumbrar cómo realizaba sus cuadros Picasso, ¿no? Pero la obra, pues bueno, ahorita pues mostraré algunas partes, ¿no? Que son más fijas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, aquí hay algunos fotogramas, ¿no? Donde más o menos, em, eh, se presenta como una especie de animación, ¿no? Entonces ahí es un fenómeno como de documental, están documentando, pero usando pues las grafías mismas, ¿no? Las grafías mismas tienen un valor documental, o sea, tiene un valor como de documento histórico, ¿no? Y es fotografiado, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Aquí voy a poner una secuencia que, pues, bueno, es la que me permite, creo que dejar YouTube, ¿no? De un extracto, ¿no? Este, que pues, son simplemente más grafías, ¿no? De Pablo Picasso, ¿no? Pues, aquí realmente son fijas, aquí ya no se ve la animación, pero es para mostrar que, pues bueno, al final dices qué parte, a lo mejor se acaba la parte animada y qué parte la parte del documento, ¿no? La parte del documento histórico, ¿no? O sea, hay una dicotomía, ¿no? Por eso les decía al final de la clase anterior o en alguna otra sesión, que entonces se va estableciendo, ¿no? Estas tres dimensiones del cinematógrafo como una parte de la ficción, una parte del documental y otra parte de la animación, ¿no? Como un fenómeno que está concatenado, ¿no? Porque todos los filmes son animados, ¿no? O sea, hay un fenómeno de animación por los 24 cuadros por segundo. Es documento, no es documental porque tiene un documento como fehaciente de algo histórico, ¿no? Está documentado, está fotografiado, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Bueno, o tiene una condición indicial, ¿no? Si nos vemos muy semióticos. Y en la parte de, bueno, la ficción pues es una alteridad, ¿no? De la realidad, ¿no? Entonces se ven estos tres elementos, ¿no? De algún modo, bueno,
hay esta obra, ¿no? De Sinfonía de una ciudad de Berlín, ¿no? De Walter Luna del 27, ¿no? Donde pues ya se hace este experimento también como el de Siga Bertov, ¿no? También es una referencia importante, ¿no? Está también entre acto de René Clair, que bueno, bueno, esta obra de 1924 de Entreacto era una obra de teatro, ¿no? Y a la mitad de los actos ponían el filme, ¿no? Entonces, era pues una parte experimental, ¿no? Obviamente, pues esta parte de Entreacto, pues bueno, eran más fotografías o imágenes visuales que jugaban más con el imaginario, con la fantasía, ¿no? Con parte surrealista, ¿no? Pero pues bueno, ahí la construcción del audiovisual pues era diferente, ¿no? O sea, tenía un papel que se vislumbró, bueno, de alguna manera como otra de las propuestas, ¿no? De las vanguardias, ¿no? Pero también tiene estos toques como del documento, ¿no? Que trataban de conectar de otra forma con el espectador. Que aquí, bueno, vamos viendo, ¿no? Que a veces son las delgadas líneas en donde es parte del medio o es parte del espectador, ¿no? Entonces, realmente, o es el espectador el que da sentido a esta construcción. Eh, para Krakauer, pues bueno, van a ser importantes la forma en que el encuadre va a estar dado, ¿no? Las formas composicionales, ¿no? Y pues bueno, esto va a implicar a dimensionar cómo el cine va generando unas categorías, ¿no? O géneros o tipologías de cine, que es lo que nos permite más o menos adecuarnos a clasificar lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, también es bastante valorable, ¿no? La parte de cómo se generan una especie de tendencias en el cine, ¿no? Con cómo las podemos ir viendo incluso a lo largo de la historia del cine, ¿no? Que van existiendo épocas, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una parte en las vanguardias, pues bueno, se generan varias tendencias, ¿no? El surrealismo, ¿no? El expresionismo, ¿no? Y pues bueno, van a haber otros, por ejemplo, fenómenos posteriores, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, lo que les mencionaba de, por ejemplo, el neorrealismo italiano, ¿no? Que aquí, pues, por ejemplo, Alemania Año Cero, ¿no? De Rossellini, ¿no? Pero, por ejemplo, está El ladrón de bicicletas, ¿no? Algunas otras obras clásicas que, bueno, el aspecto fotográfico de ver la ciudad destruida, ¿no? Después de la posguerra, ¿no? Pues conmueve, ¿no? Independientemente de que haya, o más bien favorece a la actuación o la dramatización que se plantea ahí. Entonces ahí es donde de alguna manera hay una conexión, ¿no? Digo, no quiero decir una locura, ¿no? Pero algo tiene el cine, ¿no? Que finalmente hay veces que el cine tiene épocas, ¿no? Y tiene épocas que se les consideran como épocas de oro, ¿no? Por ejemplo, en el cine mexicano, ¿no? Cuando se hablaba del cine de oro, ¿no? Pues a veces, eh, hay veces en que no sé si hasta qué punto de vista, ¿no? La construcción dramática, ¿no? Se constituía dentro del mismo lenguaje cinematográfico que era propia, ¿no? Como de escucharla en el cinematógrafo, pero había algo que conectaba con la gente, ¿no? Que a veces eran las formas de las expresiones populares, etcétera, ¿no? Que le daba una vivacidad, ¿no? A esos cuadros, ¿no? Decía Monsiváis, ¿no? Que no es que fuera tan bien a veces realizada la época de oro del cine mexicano, sino que más bien lo que dejaba era un registro muy especial, ¿no? En la dinámica de las dramatizaciones o de las historias, ¿no? Que conectaban muy de lleno a la coyuntura de esa época, ¿no? Algo, algo pasó precisamente con la película de Roma, ¿no?
que bueno, en ciertos aspectos se podría ver como muy local, ¿no? Pero es esa localidad la que enriquece al filme y que es esa conexión con ese México que a lo mejor de los 70s incluso ya se ve perdido, ¿no? Y se ve romantizado, ¿no? Pero está romantizado por el mismo hecho de hacer reflexión a una época que ya no está, ¿no? Que es en cierta medida como también muchos de los cines de oro de la época de oro se valoran, ¿no? O sea, son un México que a lo mejor ya está muy fuera del alcance de nosotros. Y bueno, ya en términos económicos y políticos podríamos ahondar más, ¿no? Porque ya no existe el estado de bienestar o este proyecto de estado de nación que existía en los años 40, ¿no? Y que en estos rasgos, ¿no? Pues obviamente va a influir en, por ejemplo, cómo se pretenden, por ejemplo, ahora hacer, por ejemplo, una obra cinematográfica, ¿no? Cuando le quisiéramos dar el rasgo de realismo, ¿no? En términos de que, pues a veces, incluso desde los 70s, ¿no? Con Casals o Fons, ¿no? Más o menos, se establecía una realidad ya un poquito cruda, ¿no? Del cine mexicano, ¿no? De una realidad, las Poquianchis, por ejemplo, o Canoa, ¿no? Más o menos determinaba una condición interesante. De hecho, Canoa está narrada, por ejemplo, como un pseudo documental, y eso le da una vivacidad o una riqueza al filme que hace que conecte, ¿no? Con el discurso que están promoviendo, ¿no? Aunque sabemos que hay un establecimiento determinado de la ficción, pero pues obviamente a los que conocen Tlaxcala o esas zonas, ¿no? Saben que muchas veces la condición de las, de la forma de la comunidad, ¿no? A veces se puede agrupar incluso hasta en linchamientos, ¿no? Y bueno, no solamente en Tlaxcala, ¿no? Lo hemos visto en ciertas comunidades donde existen todavía linchamientos, ¿no? En términos de algún problema que exista, ¿no? Entonces hay esa conexión, por ejemplo, con lo que pasa con la película. Entonces hay una dimensión de conexión, aun cuando se presente como una ficción, ¿no? La historia, ¿no? Está basada, ¿no? En algunos sucesos, ¿no? De la realidad, ¿no? Pero hay una manipulación, pero lo que conecta es esa parte vivencial, ¿no? Con la que le damos sentidos, ¿no? Hay un topos entre el discurso que está generándose y el espectador, ¿no? Entonces, cuando se hace clic, ¿no? Obviamente por eso tuvo un gran realce, grandes obras como las del neorrealismo italiano, porque pues de viva voz, pues obviamente se sabía que había acabado la guerra y cómo estaba la reconstrucción de Europa, ¿no? Entonces tiene un valor cinematográfico invaluable en ese sentido, ¿no? Y precisamente es aquí, ¿no? Donde pues la funcionalidad o la causa em, eficiente, ¿no? La causa final, ¿no? Pues obviamente para Krakauer, pues bueno, tiene que darle sentido a la humanidad, ¿no? O sea, el arte y la cultura y humanismo frente a la concepción de ideologías, ¿no? O sea, hay un choque determinado, ¿no? Pero es precisamente algo que nos da el cine, ¿no? Precisamente cuando conectamos con el contenido, ¿no? En términos de que hay una analogía, ¿no? Con lo que se nos puede presentar en la realidad, pues obviamente nos permite debatir, ¿no? O reflexionar, ¿no? Es una parte importante, ¿no? Eh, Después, pues bueno, vamos a pasar ahorita con André Bazin. Y entonces, que de alguna manera André Bazin es un adelantado, ¿no? A su tiempo, ¿no? Obviamente, pues en Francia, ¿no? También está en la reconstrucción, le toca toda esta parte, ¿no? Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Viene la reconstrucción, entonces la reflexión del cine, pues, pues viene muy rápido con él, ¿no? Junto a Val Cross, ¿no? Comienzan a escribir los Cahiers du Cinéma, ¿no? En el 51, y que, bueno, de alguna forma estos libros, ¿no? Pues estos fascículos, ¿no? Que se publicaban, ¿no? Eran escritos ya sobre la reflexión del cine y que nos comienzan a acercar
a lo que es la discusión un tanto ya más semiótica, ¿no? En la deconstrucción del cine, ¿no? Obviamente tuvo un papel importante en el IDEC, ¿no? El Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, ¿no? Dejó, pues bueno, esta obra, ¿no? De qué es el cine, ¿no? Que es esta obra que más se escribe entre el 58 y el 63, ¿no? Bueno, publicada más o menos también con algunos elementos que dejó por ahí, pero se nos presenta aquí una reflexión, ¿no? Que si bien tañe todavía a algunas condiciones referentes como al documental, pues bueno, sí le va a comenzar a dar un papel importante incluso a lo que posteriormente, ¿no? Va a ser la concepción de los autores, ¿no? El autor va a imprimir una visión en cierto documento, en cierto filme, ¿no? Y pues va a haber una perspectiva, ¿no? Se van a vislumbrar los valores con los que conecta el filme. La materia prima, pues obviamente va a ser la realidad, pero también va a tomar este punto de vista que, pues bueno, como ya lo he mencionado, la parte del autor, que es la parte de cómo se expresa, ¿no? Y aquí, pues bueno, como dicen luego algunos de mis colegas, ¿no? César Alanís, que es fotógrafo, ¿no? Cuando luego reflexiona, ¿no? Sobre fotografía, etcétera. Dice, bueno, o sea, cuando una cosa es tomar fotos, ¿no? Y otra cosa es hacer fotografía, ¿no? O sea, generar una expresión con la fotografía y expresarte, ¿no? De esa manera, ¿no? Algo pasa con el cine, ¿no? Que más o menos va determinando a veces las ópticas de cada autor. Incluso de ahí viene, pues obviamente la teoría de cine de autor, ¿no? Donde pues más o menos a través de varias obras, pues va dejando una constitución general, ¿no? Por ejemplo, Iñárritu, pues bueno, va a tener un tema recurrente en sus películas, ¿no? Que es la ausencia del padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas sus películas, la clave es como la ausencia del padre, ¿no? De hecho, bueno, también, que es un tema ahí psicológico, ¿no? No necesariamente es equivalente al plot, ¿no? Porque el plot es como el móvil, ¿no? De la película, aunque muchos a veces confunden, ¿no? Lo que es plot y tema, ¿no? Pero es muy recurrente ver que los temas, ¿no? Se confrontan a la anécdota, ¿no? El qué es lo que nos cuentan y la otra es cómo nos los cuentan, ¿no? Entonces es algo importante a vislumbrar. De hecho, muchas veces cuando vamos al cine o estamos revisando una película muy evidente, ¿no? Como las de Iñárritu, pues obviamente sabemos pues ya que es su tema, ¿no? Pero queremos ver cómo nos la cuentan, ¿no? O incluso las películas de Tarantino que a veces va mucho por el móvil, un poco entre el thriller, ¿no? El cine de gángster, ¿no? De mafiosos, ¿no? Eh, bueno, se le confundió al principio con que era cine negro, ¿no? Pero pues bueno, el cine negro no tiene mucho Tarantino. Hay referencias, ¿no? A la forma, pero, o sea, precisamente eso tiene que ver con la anécdota, ¿no? Por ejemplo, o me voy con otro ejemplo comercial, ¿no? Como el cine de Spielberg, ¿no? Que bueno, o sea, a Spielberg le costó mucho entrar, por ejemplo, a la categoría de cineastas serios, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues fueron 3 intentos, ¿no? Si mal no recuerdo, bueno, lo intentó, bueno, Los Cazadores del Arca Perdida, pues bueno, fue nominada a la mejor película, ¿no? Luego pues fue con El color púrpura, ¿no? Y después con El Imperio del Sol, ¿no? Ya hasta que llegó con La Lista de Schindler, ¿no? Pues, ya se establece como cineasta serio, se le reconoce, ¿no? Bueno, si es que tomamos en cuenta, ¿no? Que el Oscar realmente tiene una característica seria, ¿no? Porque ahí, bueno, se juzga mucho desde el carácter del espectáculo y el código moral Hayes, ¿no? De los años 20, ¿no? Que es un código moralino en donde pues van mucho a modo o al discurso del American Way of Life, ¿no? Y del Hollywoodío, ¿no? O el Hollywood judío, ¿no? En donde se construye o se reconstruye una idea de la emancipación de Hollywood, ¿no? Hasta cierto punto de vista, ¿no? Donde integra la sociedad, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, en Spielberg se confronta mucho también la temática de la ausencia de padre también, ¿no? En todas sus películas, ¿no?
hay una ausencia, por ejemplo, en el E.T., ¿no? No hay un papá, ¿no? En Schindler es el papá de los judíos, ¿no? Digo, hay, por mencionar algunas, ¿no? Eh, eh, pero pues bueno, lo importante es que, por bueno, ahí se confronta mucho la dimensión del cómo, ¿no? Cómo se expresa, ¿no? Digo, por decir algunos ejemplos referentes, ¿no? Porque, pues bueno, hay algunos cineastas, ¿no? Por ejemplo, donde en el documental, pues bueno, es un poquito más complejo dar a conocer un punto de vista, ¿no? Digo, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre, a ver si me recuerdo ahorita, el director de Fahrenheit o el de Bowling for Columbine, ¿no? Michael Moore. Michael Moore establece, por ejemplo, una agenda política, ¿no? Entonces, sí hay un punto de vista que si ves varios de sus documentales, pues más o menos hay una conexión, ¿no? La de capitalismo, pues bueno, obviamente tienen una tendencia, ¿no? Determinada, ¿no? Creo que también Murdoch, ¿no? El de Super Size Me, ¿no? También, creo que también tiene una visión ahí crítica, ¿no? También al sistema, ¿no? Creo que hay una película también donde esta es una película con publicidad o algo por el estilo la hace, ¿no? Pero bueno, establece un margen más o menos de interpretación, ¿no? Hay una expresión del autor frente a su obra, ¿no? Entonces, la realidad pues es deformada, ¿no? Pero en virtud de una emoción, ¿no? O de una concepción que trata de trascender a este discurso maniqueo que en contraposición al formalismo, ¿no? Que en este sentido, pues si bien había alcanzado un gran punto, por ejemplo, Einstein o Balázs, ¿no? Como los grandes representantes, pues Bazán va a ser el contrario, ¿no? Va a retomar esta dimensión del cine en cómo nos conectamos con él y no necesariamente a veces hablando del documental, ¿no? Aquí recojo, pues bueno, esta cita, ¿no? Que entonces es una buena reflexión sobre el cine, ¿no? Dice, por primera vez entre el objeto original y su reproducción interviene el instrumentalismo de un agente no vivo, ¿no? Aquí es interesante darle un pie a que el cine tiene un papel científico, o sea, es un objeto no humano, ¿no? O sea, es una máquina, ¿no? El cine, ¿no? O sea, el cinematógrafo, ¿no? Con el que estamos filmando, ¿no? De hecho, vean por ahí, si pueden o tengan la oportunidad, ver esta película con música de Madre Deus, ¿no? De Historia de Lisboa, ¿no? De Wim Wenders, ¿no? En donde hacen una reflexión sobre precisamente el cine, ¿no? Y que bueno, si nos ponemos, por ejemplo, una cámara, ¿no? En la espalda, pues podemos filmar quién sabe qué cosa, ¿no? Y es un agente no vivo, ¿no? O sea, el cine tiene esa característica que puede estar fuera del hombre, ¿no? Y de hecho, ahorita pues vienen épocas interesantes, ¿no? En el futuro, ¿no? Con la inteligencia artificial, donde en algún momento, pues a lo mejor va a haber cine hecho por máquinas, ¿no? En algún momento, ¿no? Va a ser muy interesante en función de el deep learning, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuál sea el grado de educación de una máquina, cómo más o menos vea los planos y pueda construir una obra determinada, ¿no? Y bueno, dice, por primera vez la imagen del mundo es transformada automáticamente sin la intervención creadora del hombre, ¿no? Antes lo que pasaba, pues bueno, cuando estábamos pintando o dibujando, ¿no? O la humanidad, ¿no? Pues sucede que, pues bueno, era el hombre el que más o menos le daba la forma o deformaba el cuadro, tenía alguna precisión o deformar un poco a lo mejor la figura. Por ejemplo, un caricaturista pues toma una base de la realidad, la deforma, pero hay una intervención humana, ¿no? Dice, todas las artes se basan en la presencia del hombre y solo la fotografía saca ventaja de su ausencia, ¿no? O sea, podemos programar una fotografía, aunque pues bueno, obviamente más o menos damos el encuadre, etcétera, pero por ejemplo, se le pone piloto automático a un dron, ¿no? Y pues puede tomar tomas a lo largo, ¿no?
de su camino, ¿no? Bueno, ya veremos luego cuando, por ejemplo, los registros, ¿no? Que luego, por ejemplo, en Rusia está obligado a tener una cámara en los automóviles, ¿no? Pues obviamente, pues hay hay un campo ahí no humano, ¿no? Dice, la fotografía nos afecta como un fenómeno de la naturaleza, como una flor o un copo de nieve cuyos orígenes vegetales o terrenales son parte inseparable de su belleza, ¿no? Entonces, aquí en esta dimensión, pues es eh, sí tiene un poco de romántico, ¿no? Este idealismo del cine, ¿no? En términos, bueno, sobre todo la fotografía, ¿no? Porque la fotografía, pues obviamente tiene esta conexión con las cosas, ¿no? De hecho, pues bueno, este, un poco recordando, ¿no? Que asesoré una tesis, ¿no? De uno de sus compañeros presentó una tesis, ¿no? Precisamente sobre fotografía urbana, ¿no? Y precisamente, pues, lo que él planteaba, ¿no? Pues es fotografiar las cosas o los objetos, ¿no? O sea, los objetos vacíos, ¿no? O sea, como las calles, etcétera, ¿no? Los cables, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque dan pie a entender, por ejemplo, esa concepción de los objetos nos da sentido a la construcción de que existe un humano ahí, ¿no? Sin ponerlo, ¿no? Es como una cuestión retórica, ¿no? Como de ausencias, ¿no? Es una condición metonímica, ¿no? O sea, ver la cultura material, ¿no? Para describir al ser humano, ¿no? Entonces, a veces la fotografía urbana, pues, tiene esos alcances, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces la fotografía urbana capta cosas, a lo mejor, cosas que nos pueden conmover, ¿no? O por ejemplo, lo que sucedió, pues obviamente el lunes, desafortunado, ¿no? Este caso del metro, ¿no? Obviamente nos conmueve ver las estructuras caídas, no tanto por la condición material, sino porque había personas adentro, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y eso como que, sin que nos muestren a las personas directamente heridas o fallecidas, ¿no? Nos genera nos conmueve, ¿no? Nos mueve el corazón, ¿no? Incluso te genera hasta una cuestión iracunda, ¿no? De por qué, ¿no? Y por qué sucedió eso. Pero es precisamente porque en la información que nos llega, ¿no? Pues obviamente, o sea, lo que no vemos, ¿no? Nos permite también ahí, o sea, ahí el registro histórico, ¿no? De esa fotografía, así como la del 74, ¿no? De la línea azul, ¿no? También que tuvo un accidente del choque de los choques de trenes que influyó mucho para la imagen también del metro, ¿no? De los grandes accidentes que ha tenido el metro, ¿no? Pues obviamente contagian esa dimensión de humanidad, ¿no? De decir, me contagia, ¿no? Que es un poco lo que pasa luego con algún tipo de fotografía que a veces llega a su rasgo extremo de la nota roja, ¿no? Que es un poco, cuando lo vemos en cine, pues ya toca lo gore, ¿no? Y ahí, pues bueno, puede provocar un asco, ¿no? Pero es la fotografía por sí misma donde dices, este grado de isomorfismo, ¿no? Nos conecta mucho con lo que está determinando en el contenido, ¿no? O sea, si vemos, aquí hay una dimensión muy parecida, ¿no? Entre las dos dimensiones de forma y contenido, ¿no? En donde aquí el significante visual, ¿no? Pues obviamente es muy parecido al significado visual, ¿no? Entonces, por eso es una condición en donde el contenido, ¿no? El realismo se ataca mucho más por ahí, ¿no? O sea, forma y contenido aquí están como entremezclados, ¿no? Entonces, esto ha habido, pues obviamente desde la época histórica del cine, ¿no? En donde se establece, ¿no? Pues obviamente la búsqueda de generar el impacto, ¿no? Aquí retomo, pues, eh, bueno, un dibujo, ¿no? Que trataba de explicar lo que era el cineorama en la Feria de París de 1900, ¿no? De Raúl Grimond Sanson, ¿no? Donde lo que tenía era varios proyectores, ¿no?
bueno, él se fue a filmar, ¿no? Lo que fue un viaje en globo, ¿no? Y entonces, pues, trató de hacer el fenómeno de el IMAX, ¿no? Pues ahí nace, ¿no? En 1900, ¿no? Entonces trató de proyectar, pues, a lo largo de un, como un planetario, ¿no? La imagen proyectada de qué es lo que se veía, ¿no? Alrededor de todas las casas, como si estuvieras viajando en globo, ¿no? Que es una condición de dimensionar como la parte realista, ¿no? Como el hiperrealismo, ¿no? Es decir, puedo estar ahí, ¿no? Obviamente, pues no trascendió mucho esto, además porque era muy peligroso, ¿no? Porque recuerdan que pues bueno, el celuloide era inflamable, ¿no? Si no vean por ahí la película de Cinema Paradiso, ¿no? Que es lo que pasa precisamente con los filmes, ¿no? Y ahí, este, entonces, en este sentido, pues bueno, estar proyectando, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Eh, en, eh, hay un, ¿cómo se dice? Estar proyectando por mucho tiempo, ¿no? El celuloide, pues era totalmente peligroso, ¿no? Eh, Aquí, bueno, pongo otro ejercicio, ¿no? Visual, ¿no? Que es diferente, ¿no? Que es de Eric Rohmer. Eric Rohmer, pues, era contemporáneo de Bazin, ¿no? Y de hecho por ahí lo menciona por ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, Eric Rohmer establece lo que sería una entrevista con Stefan Maillard, ¿no? Que pues obviamente pues, es un poeta, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Y entonces pues hace una especie de, pues, de dramatización, ¿no? Entonces, pero a manera como de establecer una especie de documental, ¿no? Entonces, Talent dans entonces, son coin, jouer sur une flûte bien à lui les airs qui... aquí Pour es la première fois, il interesante commence par vislumbrar, un ¿no? poète Por passant entre ejemplo, vous et moi. cómo se establece, C'est ¿no? difficile, n'est-ce pas? Fallait pour ça contempler El sentido de la cette sorte de construcción y pues bueno, pétrolier. nos trata de generar Eh una bien, especie de realismo, ¿no? A través de elle la s'en est lassée. exposición que nos hace, ¿no? Entonces, En es un ejemplo bien interesante. sûr. Bueno, pues y bueno, es otra dimensión, ¿no? Bueno, antes de pasar a a otro corto, ¿no? Pues André Bazin, ¿no? Nos habla, ¿no? En la parte funcional, ¿no? En la parte del uso, ¿no? Em, que es como el cine nos puede generar experiencias, ¿no? O sea, lo estás viviendo cuando lo estás viendo, ¿no? Ahí ya luego veremos la siguiente sesión cuando hablemos un poco de la parte semiótica, ¿no? Como hay luego un aspecto más allá de lo diacrónico, lo sincrónico, ¿no? Donde pues la experiencia pues está viviéndose en el presente, ¿no? Y hay una condición en cómo el espectador vive, ¿no? El discurso cinematográfico, ¿no? Entonces, en un punto, pues bueno, se establece un nivel de inducción, ¿no? Porque, pues bueno, nos conectamos con la experiencia, ¿no? O sea, hay una parte vivencial. Y entonces eso es lo que nos permite generar la significación por el estilo que estemos viendo, ¿no? Aquí hay una posibilidad en donde el cine tiene una plasticidad con la cual nosotros nos vamos adecuando, ¿no? Aquí voy a poner un extracto de Axan, ¿no? Que digamos que es el antecedente de La Bruja de Blair, ¿no? Aquí en 1900, eh, eh, los 20, ¿no? 1921 o 23, ¿no? Pero es una especie de documental sobre las brujas y la brujería, ¿no? Donde pues de alguna manera pues bueno, habían representaciones, ¿no? Pero actuadas, etcétera, pero tratan de emular cómo se establecía, pues, cómo era el acto de brujería, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque pues bueno, recupera el fenómeno documental, ¿no? Pero nos inserta en la vida de los personajes, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver si por ahí, que, bueno, también Sostrom, ¿no? Y la carreta fantasma, ¿no? También
juega un poco con este tipo de tomas, ¿no? Que esto después va a dar sentido también. Bueno, Sostrom un poco más ya en el expresionismo alemán, ¿no? Pero pues bueno, en el sentido de cómo se cuenta más o menos se establece una narrativa, ¿no? Es una de las primeras obras como de cine de terror, también podemos decirlo, ¿no? O sea, también es una parte importante donde se vislumbra esto. Pero bueno, o sea, está narrado como una parte documental, es de Benjamin Christensen, ¿no? Eh, bueno, aquí por derechos de autor no puedo poner a propósito de Nice, ¿no? Que es de Jean Vigo de 1930, que es también una sinfonía documental, ¿no? En donde pues más o menos se establece cómo es Niza, ¿no? O sea, son tomas, ¿no? De la gente, ¿no? De la vida cotidiana, la vida cultural, ¿no? Pues bueno, también es un referente para entender esta parte vivencial, ¿no? O sea, también un poco se genera toda esta dimensión muy cercana a lo que había hecho Siga Bertov, ¿no? Lo que sí tengo por aquí es una parte de John Grierson, ¿no? Del 34, ¿no? De, pues bueno, más o menos se vislumbra aquí cómo es la vida en un barco, ¿no? Y digo, voy a adelantarle algunas cosas, ¿no? Para que también, este, aquí hay un fenómeno también importante porque el sonido, el sonido no es tan fácil truqueable, ¿no? No es tan truqueable en el sentido de, bueno, sí pueden haber efectos especiales que acontezcan, ¿no? Fuera del cine, ¿no? Pero, por ejemplo, la dimensión del acompañamiento de la música, pues es presente, ¿no? A veces cuando vemos la audiovisión, ¿no? En términos de la mezcla, ¿no? De sonido y visión, ¿no? Nos da un aspecto de conectarnos con una realidad, ¿no? O sea, hay un grado de realismo con el sonido, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces también es importante vislumbrar esta parte del sonido y el documental, ¿no? Sin el sonido, pues no sería lo mismo, ¿no? De hecho, una recomendación es que, como les hice el señalamiento cuando estábamos viendo la parte eh, de audio, es que, pues obviamente, cuando ustedes llegan a hacer a lo mejor una entrevista, ¿no? Pues obviamente cuiden mucho el trabajo del audio, ¿no? El trabajo del audio, sobre todo que tengan su lavalier o su shotgun, ¿no? Para lograr captar muy bien el sonido, ¿no? De quien están entrevistando, ¿no? Entonces, realmente esta es una obra que es muy, contemplativa, ¿no? Digámoslo así. Y que es una parte que se nos olvida en el cine, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados al cine de ficción, ¿no? Donde las tomas duran 10 segundos o menos, ¿no? Y cambian y cambian y cambian, ¿no? Y a veces, bueno, a veces no ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a ver un cine como el de Tarkovsky, ¿no? Que tiene tomas largas, etcétera, pero es contemplativo, ¿no? Pero es como lo opuesto, ¿no? Entre leer una poesía a leer un libro con narrativa, ¿no? Hay veces que una poesía es corta, ¿no? Pero te deja pensando todo el día, ¿no? Te deja un sentimiento, ¿no? Entonces también es lo que pasa con esta estructura de cinematografía, ¿no? Pues realmente obedece mucho más a la contemplación, ¿no? Y que bueno, por ejemplo, por ejemplo, esta película, ¿no? Hace 2 años, ¿no? El Faro, no sé si la hayan visto, ¿no? Por ejemplo,
que retoma mucho como entre la vida de los marinos, ¿no? Y toda esta cosmovisión, que hay muchos aspectos medio surrealistas de la película, pero también hay muchos aspectos realistas, ¿no? Por ahí con la dimensión de las gaviotas, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo esa conexión, ¿no? Con los personajes, ¿no? Y que hasta provoca asco, ¿no? Y hasta miedo, ¿no? La película, ¿no? Pero sobre todo porque pues el aspecto de los marinos también es como una vida muy solitaria, ¿no? Los que se quedan en alta mar, etcétera, ¿no? Pues lo dimensionan así, ¿no? Digo, les recomiendo que revisen estos filmes, ¿no? Esto es una guía, digo, hay mucho más, ¿no? Que podría seguir hablando de otras obras documentales clave, ¿no? Pero pues bueno, vamos viendo como que las básicas, ¿no? Y pues bueno, y algo que reafirma, ¿no? Bazán es el buen uso del montaje, ¿no? No, el hecho de que sea realista no quiere decir que vaya en contra del formalismo, ¿no? Sino que, no es que vaya en contra del montaje, ¿no? El montaje se puede hacer siempre en función de de la narración, ¿no? Y de conectar siempre con la substancia, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, aquí pueden haber varios ejemplos, ¿no? Sobre todo en la época ya de los años 30, ¿no? Que, em, pues bueno, un referente va a ser Renoir, ¿no? En Europa, ¿no? Y un referente para América, pues bueno, va a ser Orson Welles con El Ciudadano Kane, ¿no? De hecho, por ahí, anda por ahí en los streamings, creo que la película de Mank, ¿no? Que habla de la película de Orson Welles, creo. Y pues bueno, pero algo que impactó, ¿no? En el cine de Wells como el de Renoir fue el plano secuencia, ¿no? El plano secuencia es aquel en donde la ruptura de los encuadres, ¿no? No sabes si comienza con un plano cercano o termina en un plano, un full shot o un medium shot, ¿no? Entonces ahí obviamente, pues Iñárritu lo hizo mucho en la de Birdman, ¿no? Pero aquí en México, pues uno de los grandes cineastas, ¿no? Arturo Ripstein, ¿no? Es un gran cineasta, que usa el plano secuencia, ¿no? Entonces, hay varias películas en donde más o menos se pueden vislumbrar algunos de estos ejercicios, ¿no? Que en general, pues esto es lo que nos genera una condición de verosimilitud o de sensibilidad, ¿no? Cuando seguimos la cámara, ¿no? O sea, cuando nos lleva la cámara, ¿no? Hay un aspecto ahí como de realismo, ¿no? En la conexión con la situación de los personajes, ¿no? O sea, los personajes no es que rompan la cuarta pared, sino más bien a nosotros nos invitan a vivir ese mundo, ¿no? Eso es lo importante aquí, ¿no? En la condición del realismo. Entonces hay una especie de intimidad, ¿no? Donde dices, yo te invito a mi mundo cinematográfico, vívelo, ¿no? Un día A Day in the Country, bueno, en francés no me acuerdo cómo es, un jour à la campagne, ¿no? En el campo, ¿no? De Renoir, pues obviamente, pues son aspectos vivenciales, ¿no? Creo que son unos amigos que se van de día de campo, ya hace mucho que la vi, ¿no? Y pues bueno, hay imágenes donde caen, por ejemplo, ahí en un lago, creo, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, pues eso impacta, ¿no? Visualmente, ¿no? Así como hay escenas en Ciudadano Kane, ¿no? Donde de repente están las bailarinas y las tomas grandes, etcétera, ¿no? Obviamente eso impacta, ¿no? Visualmente y te conecta, ¿no? Digo, en un tiempo en donde no existía la pantalla verde, ¿no? No existía toda la falsedad que ahora se puede imprimir, por ejemplo, que en Mandalorian, ¿no? Por ejemplo, utilizan una pantalla verde en un foro tipo circular, ¿no? Para jugar con la profundidad de campo, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Pero en estos casos, pues bueno, la fotografía hablaba por sí misma, ¿no? Entonces ahí era un aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, hay anécdotas, ¿no? Del cine, ¿no? Y que puede ser otro tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, la de Django, ¿no? Cuando Leonardo DiCaprio, ¿no? Rompe ¿cómo se llama? La copa, ¿no?
Entonces estás ensangrentado de verdad el actor, ¿no? Entonces son esas reacciones donde dices, wow, ¿no? Impacta, ¿no? Y dices, yo creí que estaba actuando, pero sí estaba, lo estaba padeciendo, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? Así como, o la de la guitarra del Hateful Hate, ¿no? La guitarra que rompen, ¿no? Que es una guitarra, era una guitarra histórica, que la rompen, ¿no? Entonces, imaginar, ¿no? Eso, ¿no? Es todo un show, ¿no? Que bueno, ahí ya realmente entramos también a la mitología del cine, ¿no? O sea, también no sé hasta qué punto hay una dimensión donde se conjuga el juego, ¿no? Para aumentar un poco la publicidad, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Y bueno, pues finalmente aquí, un poco dimensionando, ¿no? La postura realista, se vincula con afinidad al registro por sí mismo, ¿no? Por no decir al documental, ¿no? Porque, pues bueno, para no hacerlo tan idóneo, ¿no? Así como es documental, ¿no? Como tal, ¿no? Pero presupone una idea de no generar moldes, ¿no? O sea, ahí es donde, por ejemplo, pues, las óperas fílmicas, ¿no? Documentales, pues rompen, ¿no? Los moldes, ¿no? Incluso las animaciones, ¿no? Que luego, por ejemplo, de Walter Ruttmann, ¿no? Pues, aunque es un cine abstracto, después Walt Disney lo retoma en fantasía, ¿no? En el 40, ¿no? Bueno, no me acuerdo qué fecha es la de fantasía, no me acuerdo qué año es. Es ahí se me fue es 50, bueno, ya se me fue el dato. Este, y entonces se establece, por ejemplo, esta analogía, ¿no? De la tocata y fuga, ¿no? Donde, pues bueno, genera sensaciones, ¿no? Pero es porque ahí rompe el esquema, ¿no? Bazán menciona su aterrizaje en el uso, ¿no? Que le demos a la fotografía, ¿no? Incluso en el cine de ficción, ¿no? Y en el caso de Krakauer se beneficia la parte de la libertad de expresión. Entonces, no es que obligadamente, ¿no? Queramos hacer documental, sino es que generemos una especie de emoción que sea de un carácter relativamente realista, ¿no? En alguna obra, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto, pues bueno, cierro aquí la parte de esta sección, ¿no? Eh, de esta, lo que es la presentación. Y pues bueno, si alguien quiere comentar, o bueno, no sé, Marisol, o bueno, si hay algún ahorita comentario, lo resolvemos, o si no, pues pasamos directamente a lo que sería la parte de no sé, bueno, si va a haber preguntas, Marisol, pero bueno, para el Kahoot, o si no, pues bueno, damos a un chance ahorita si alguien quiere levantar la mano, ¿cómo ves? Yo diría que, a ver si, un comentario de este Jorge Arturo, que solamente mencionó un ejemplo. Hoy tenemos varias preguntas. Y bueno, él mencionó que un ejemplo de 1940, con lo que estaba diciendo, esto último, pero no sé si quiera contextualizar un poco más. Arturo. Ajá. Claro, muchas gracias. Era sobre la película de fantasía, que era de 1940. Y sí me gustaría, tengo una pregunta sobre la lectura. Me quedó sobre Krakauer, un inconveniente acerca de lo que hablaba de la ideología. Él mencionaba que él era liberal y que Ajá. estaba en contra del uso de la ideología, pero no sería también, no mezclaría en su intento de no poner otra ideología, no sería también un poco de la ideología liberal. Ok. Bueno, entraste más en un tema que tiene que ver como con de la crítica marxista, ¿no? Que precisamente para hablar de la ideología tenemos que partir de una ideología, ¿no? A lo que se refería Krakauer con la crítica, bueno, del uso de la ideología, es obviamente en el caso de la propaganda hitleriana, ¿no? O sea, de que se haga con un fin de manipulación, ¿no? El cine, ¿no? Y que, pues bueno, tenga ese sentido maniqueo, ¿no? Como una especie de manipulación per se, ¿no? Ideológica, ¿no? Es un poco el juego como hasta relativamente propagandístico, ¿no?
pero va más en ese sentido, ¿no? Y en la parte, pues obviamente, pues liberal, pues obviamente, pues tenía un punto de vista ubicado, ¿no? En contraposición, pues a la libertad de expresión, al liberalismo clásico, ¿no? Y eso, pues paradójicamente, pues estoy de acuerdo, o sea, genera el liberalismo en muchas cuestiones extremas, pues puede generar incluso condiciones pues paradójicas como las del capitalismo, ¿no? Donde se establece una jerarquía, ¿no? Donde, por ejemplo, el American Way of Life, pues bueno, más o menos determina, aunque haya libertad de expresión, democracia, etcétera, pero va en conjunto con otro, con ese sentido, ¿no? Pero obviamente en la Europa que le tocó, en la época pues, ya de reconstrucción, pues obviamente se vislumbra esta parte, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con Edgar David Hernández. Buenas Adelante. tardes, profesor. Bueno, quería saber igual que usted opinaba sobre esto de que la materia prima de la imagen del mundo real, pues sí se haya perdido con lo del montaje por computadora, no sé cómo se llama, el CGO, algo así. Todo lo que hicieron con Avengers y todo. Esta Bueno, cuestión de... okay. Ok, pues ahí, por ejemplo, bueno, o sea, si a mí me preguntas, bueno, soy más de una tradición que favorece mucho la forma, ¿no? A lo mejor más de la tradición más en el sentido más bien de Godard, ¿no? Pero el cine entre menos diga o menos hable es más cine, ¿no? Que es un poco la línea utópica de Chaplin, ¿no? En esa parte, pues bueno, el cine, el evento cinematográfico, pues bueno, en términos, por ejemplo, de Méliès, pues es hacer también magia, ¿no? Entonces, pero, o sea, creo que, por ejemplo, aquí, retomando por ejemplo, esta alusión, ¿no? De Avengers, ¿no? Retomo un poco lo que en algún momento planteaba Scorsese, ¿no? De que se estaba perdiendo la óptica de muchas otras formas de ver en el mundo, ¿no? Que eso es un poco también el riesgo o sea, por ejemplo, algunos se quejan, ¿no? Porque dicen que a fuerzas tengamos que ver cine mexicano con las nuevas leyes, ¿no? Pero de facto, luego la mayor parte de películas del circuito son norteamericanas, ¿no? Ni siquiera tenemos una diversidad de puntos de vista, ¿no? Ya ni se diga hablar el Bollywood, ¿no? Que es también otra industria muy ignota, ¿no? Porque pues no nos llega todo, ¿no? Y además, pues luego entenderlo, pues es otro rollo, ¿no? Pero esta materia prima, ¿no? Que de alguna manera, pues algunos dirían que es la vida misma, ¿no? Como García Riera, ¿no? Pero sí hay un sentido que a lo mejor se ha perdido, ¿no? Sobre todo por las producciones que, bueno, en cierta manera tienen que ver con el producto ya casi hecho, ¿no? O sea, eso también es un poco la perversión que tiene el cine. Entonces creo que por ahí es donde entra una crítica fuerte, por ejemplo, a todas las películas que tenemos relativamente de Hollywood, en donde ya nos dan una píldora más o menos específica, ¿no? Digo, o sea, yo disfruto las películas de Marvel, ¿no? Pero creo que de repente, ¿no? Hace falta, ¿no? También vislumbrar la plétora del cine entero, ¿no? Y sobre todo, más aún paradójicamente que haya acceso por las plataformas de internet a indagar mucho cine que a lo mejor antes no hubiéramos tenido acceso, ¿no? Digo, ahora pues hay mucho streaming, y se está capitalizando, ¿no? Que eso también es un poco la paradoja, ¿no? De ver cine diferente, pero sí es una condición en donde de repente se ha perdido más bien el valor y el uso de la fotografía por sí misma, ¿no? Y que, por ejemplo, pues Avengers, la mitad de la película es animación, ¿no? O sea, también es importante señalarlo, pero no se ve como animación. Eso es también el fenómeno que vislumbraremos en unas sesiones más tarde, ¿no? Con el fenómeno de los nuevos lenguajes cinemáticos, ¿no? En la era digital, ¿no? Que es el hiperrealismo, ¿no? Y que nos rompen con esta dimensión de conexión, ¿no? Más humana, ¿no? Ya ni se diga otros géneros o otros lenguajes, ¿no? Como el teatro, ¿no? Que
Y ahora más cuando se está haciendo teatro digital ahora con la pandemia, pues te ponen el fondo, ¿no? Virtual, etcétera, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Por ahí. Gracias. Bien, ¿quién Ok, más? seguimos con Luis Sánchez. Adelante. Gracias. Sí, yo me quedé con muchas dudas respecto a la concepción que tiene Krakauer sobre el argumento encontrado. Vaya, no me termina de quedar claro si en el argumento encontrado hay una planeación, si hay un trabajo tal con intérpretes, con preparación precisamente interpretativa o actoral, si hay un desarrollo del guión tal cual o si es más cercano al neorrealismo italiano con no actores y con un guión un poco más elemental, un poco más compacto. No me termina de quedar muy claro cómo trabaja el argumento encontrado. ¿Existe una planeación o es algo más espontáneo? Yo como lo entiendo tiene que ver más con la planeación, porque más bien incluso lo que nos está apuntando Krakauer es que haya una lógica interna, ¿no? Dentro del discurso, ¿no? O sea que muchas veces, obviamente, pues en las películas, ¿no? Pues lo que tiene sentido, ¿no? Es que dentro de la misma lógica del universo que se plantea en cualquier película tenga una conexión, ¿no? O sea, si por ejemplo comienzo a hacer un documental sobre una comunidad y termino con otra, ¿no? Pues a lo mejor como que se puede perder una congruencia, pero si a lo mejor estoy hablando de algún punto de vista, ¿no? Sobre a lo mejor la religión en las comunidades tales, ¿no? Entonces ahí el argumento es sostener, pues obviamente una idea, ¿no? O sea, precisamente como un argumento, como una especie de silogismo, ¿no? Entonces ahí más bien se aterriza más bien dentro de una lógica interna de la producción. Obviamente él lo vislumbra también, Krakauer lo vislumbra como un espectador, ¿no? Porque pues bueno, o sea, el ideal, ¿no? Pues obviamente sería que esto se aplicara, ¿no? En las películas, ¿no? Pero de repente hay películas que se pierden, ¿no? Hay películas que de repente los 10 minutos hablan de una cosa y luego de otra, etcétera, ¿no? Esos son regularmente es cuando decimos que es una mala película, ¿no? Y hay, por ejemplo, no sé, se me ocurre, bueno, ustedes a lo mejor no conocen, pero por ejemplo, La risa en vacaciones, pues no tiene un argumento, ¿no? O sea, no tiene una solidificación, ¿no? En cambio, aun cuando, por ejemplo, se anunciaba como una especie de documental, ¿no? Es interesante, ¿no? Las cámaras escondidas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene una congruencia, por ejemplo, la obra de Bertov, ¿no? La obra de, o por ejemplo, los referentes que vimos, por ejemplo, de esta de Clusot, ¿no? De Picasso, ¿no? Pues habla solamente de Picasso, ¿no? Entonces, en esa vía, pues bueno, se vislumbra esa dimensión argumentativa, ¿no? Entonces, ahí es como, por ejemplo, em, eh, la expresión del autor se debe de vislumbrar, ¿no? O aterrizar, ¿no? Entonces, ahí es como que tiene un valor más la expresión del autor, ¿no? No, que, por ejemplo, algo que sucede en Estados Unidos históricamente es el Star System, ¿no? Entonces, muchas veces o vas a ver una película porque sale Johnny Depp y no sabes ni qué diablos va a ver la película, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces ahí pierde el peso, la expresión del autor, ¿no? Decía por ahí, les comentaba, ¿no? Lo de la entrevista de Tom Hanks, ¿no? Que decía que, bueno, el medio de la producción es la televisión, el medio del actor es el teatro y el medio de la dirección es el cine, ¿no? Entonces, ahí es más o menos donde, aquí más o menos esta teoría realista como que nos va apoyando, ¿no? En que el autor debe de imponerse, ¿no? Entonces, también es lo que pasa con que no te gane, ¿no? O decir todas las películas de Jim Carrey, ¿no? Y los directores, ¿no? ¿No? Pues dices, todos los directores quedaron eclipsados, ¿no? O de Adam Sandler, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
ahí es donde, por ejemplo, en vez de ver los directores, pues dices, es una película donde se pierde el director, ¿no? Entonces, son películas que a lo mejor no tienen un argumento central, ¿no? Muchas de las comedias son así, ¿no? O, bueno, en este caso muchas son farsas, ¿no? Por ejemplo, Adam Sandler hace farsas, ¿no? También, muchas, bueno, Jim Carrey, por ejemplo, salvo la de Milos Forman, ¿no? Que es la de Man of the Moon, ¿no? Sí ves que hay un tratamiento diferente, ¿no? Así cambia, ¿no? La de, la de Truman Show, ¿no? Pues sí, más o menos también hay otro tratamiento, ¿no? Entonces también en ese sentido, a veces vemos ahí pues ya la óptica del director, ¿no? ¿Vale? Muy bien. También la de Resplandor, ¿no? Por ejemplo, Stanley Kubrick, ¿no? O sea, es Stanley Kubrick, ¿no? Y además es de los directores, pues, iba a decir como directores malditos de Hollywood, ¿no? Porque, pero, bueno, eso, bueno, operaría más bien bajo otro esquema, ¿no? Del macartismo, ¿no? Pero, Kubrick, ¿no? Es uno de los directores menos favorecidos, ¿no? Por la historia de la industria del Oscar, por ejemplo, ¿no? De que sea reconocido, ¿no? Y sí tiene un punto de vista muy recurrente en todas las obras de Kubrick, ¿no? Era un genio el tipo, ¿no? O sea, tenía toda una idea muy clara de lo que quería provocar, ¿no? Muy bien, seguimos con Jessie Espinosa Miranda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, hace rato que estaba hablando, bueno, primera parte de mi participación, que estaba hablando de lo de la pantalla azul y la pantalla verde, me surgió como un flashazo de información, porque según yo recuerdo que el croma existe desde los 30, y aunque en realidad su primera como gran aparición, al menos aquí en Occidente, pues fue cuando hicieron, no me acuerdo, una película ay, no me acuerdo. Bueno, pero es que había dicho que para los 40 todavía no había, pero sí, ya el croma existía desde los 30 y a partir de ahí se fue desarrollando. Incluso Disney, antes de que existiera como tal el croma, en fantasía justamente utilizaba unos fondos, pero eran blancos, para poder como hacer estos efectos, digamos, como que especiales dentro de la animación. Y justamente pues ya retomando esa parte, porque pues nada más mencionan animación y yo me podría quedar aquí, pero me acordé que incluso para cuando Fantasía se estaba haciendo, un poquito antes, y que bueno, la animación, al menos en Occidente o aquí en Norteamérica, ya estaba bastante avanzada, y retomando un poco mi participación de la clase pasada, para los 30, por ejemplo, en Japón, apenas estaban pasando del dibujo de línea, que allá se denominaba como el Sengaeiga, y después pasa hacia los dibujos en movimiento, que es el Dogaeiga, y y que es lo que justamente cuando impacta a Disney, que justamente es cuando nace este Dogaeiga, pues uno de los pioneros de Toei, de lo que hoy conocemos como Toei, Sanae Yamamoto, hace utiliza todas estas referencias de Disney para hacer todas sus obras, ¿no? Como La Tortuga y la Liebre, o hay una que se llama Ubasuteyama, de poquito antes no es cierto, poquito antes de que Disney sacara Los Tres Cerditos, por ejemplo. Y realmente es como muy, muy interesante cómo todo esto pues iba como a su ritmo, cuando pues Disney ya tenía todo el poderío, ¿no? de la animación. Sin embargo, como lo mencionaban mis compañeros en la clase pasada, ¿no? O sea, independientemente de que Japón se atrasara mucho con la animación, y que fueran casi a la par de que Disney ya estaba como
sentando sus bases más fuertes. Ellos apenas iban como tomando todas estas cuestiones técnicas. Pues al final del día deriva en una gran industria del anime, ¿no? Al final, después de todos ellos nace lo que es Toei, y de Toei se derivan todos y cada uno de los aprendices de animación que después surgieron en Japón, como Miyazaki o Takahata u otros que estuvieron en esa línea de aprendizaje, y que incluso, sí, y que incluso en estas hay una primera, una segunda y una tercera generación, y de esta tercera generación de animadores hay un libro muy interesante que habla de cómo se hace la animación, de cómo es como la filosofía, digamos, de la formación teórica, que es de Kenzo Masaoka, y habla de eso, ¿no? Como de esta cuestión como generacional, y cómo los animadores se enseñaban unos a otros para poder seguir avanzando. Y así fue básicamente como que la construcción de ese conocimiento fue como ir pasando la estafeta al otro y ir como teniendo como pupilos, y así se va formando la animación, y así fue como el boom de lo que fue Toei, ¿no? Por ejemplo. Y pues ya. Muy bien. No, gracias por la acotación, ¿no? De la pantalla azul. De hecho, sí, o sea, sí. Si lo deja ahí se me pasó, ¿no? Porque, bueno, o sea, se hace montaje, bueno, obviamente desde Méliès, ¿no? Y incluso los años 10, Chaplin, pues se hacían las figuras, bueno, se montaba con cristales, ¿no? Luego las sobreposiciones, ¿no? Para algunos fondos, ¿no? Entonces también ahí, pues bueno, como bien dices, ¿no? La pantalla en algún momento era blanca, se perforaba, ¿no? Con el montaje, ¿no? Entonces sí, o sea, sí, de alguna manera, tienes razón, ¿no? Y sobre todo esta parte cultural, ¿no? Que tiene que ver precisamente, porque bueno, el auge de la animación parece que fue dándose, ¿no? Desde, de manera paralela, ¿no? En contraposición a la propia fotografía, ¿no? Desde Gertie el dinosaurio, ¿no? Hasta las escuelas, ¿no? Más refinadas. Digo, Japón tiene una escuela ya muy definida, ¿no? Estados Unidos, pues se definió, obviamente, pues la batuta la tuvo el empresario Walt Disney, ¿no? Que obviamente cooptaba más que nada a los animadores, ¿no? Y pues bueno, por ahí obviamente sabemos, ¿no? Las sátiras o parodias, ¿no? Que realmente inventó Disney, ¿no? Pero tuvo la capacidad de, como productor, ¿no? Aunque pues obviamente incluso el mismo Mickey Mouse es de Ubi Iwerks, ¿no? Iwerks, ¿no? Pero por ejemplo, pues tuvo la visión, ¿no? Y así como en Japón, pues luego, como bien señalas, ¿no? Esta primera generación, pues estaba, ¿no? En otro campo paralelo, ¿no? Y pues obviamente, pues y bueno, pues hay otro tipo de escuelas, ¿no? Como la checoslovaca, ¿no? Que por ejemplo, se me van los nombres, tiene varios renombres, ¿no? Que es y que muchas veces ahí se tildaban muchas veces las obras que a veces llegaban, simplemente a veces llegaban como de arte abstracto, ¿no? O de otra construcción, ¿no? Porque también el stop motion, ¿no? Pues por ejemplo en Checoslovaquia pues también se hace mucho, ¿no? Ahora pues ya tenemos toda esta dinámica digital donde de alguna manera como que rompe un poco esa magia, pero afortunadamente pues todavía hay cineastas que de la vieja guardia o tratan de buscar ese sentido, ¿no? De lo clásico, ¿no? Así como en Ghibli en algún momento sacó este cuento, este cuento popular ¿cómo se llama? El de ¿El la cuento luna. de la princesa Kaguya? Ajá, exactamente, ¿no? Que es un cuento popular japonés, ¿no? Pues obviamente pues hace alusión, ¿no? A un tipo de dibujo muy diferente, ¿no? Y que Y ese es, incluso, ay, perdón. sí, no, adelante, Y dime. que incluso este tema de Checoslovaquia con Jiri Trinka y Ándale, Svankmajer, por ejemplo, exacto. que pues traen como toda esta tradición en lugar de
en cierto modo, pues sí, teatral, pero de ellos viene toda esta cuestión generacional de los títeres y las marionetas, ¿no? De ahí es de donde viene todo el cine que hacen y que utilizan justamente la cuestión de los cuentos de hadas para hacer una crítica social hacia cómo eran, por ejemplo, los artistas en ese entonces, pues eran como censurados, ¿no? Todo el tiempo había una censura artística, había una censura ideológica en todos los sentidos y utilizan el modelo de los cuentos de hadas para hacer una crítica a través de sus películas y obviamente con toda esta carga tradicional de las marionetas y lo seguimos viendo, ¿no? Incluso el propio Svankmajer sigue haciendo todavía mucho uso de eso, utilizó en su momento primero stop motion y luego utiliza ya técnicas como mixtas pero sigue siempre esa tradición. Y ahorita que estaba hablando de toda esta cuestión regresando un poquito a lo del croma, me acordé, y de los efectos especiales, me acordé de Fantasmagoría, ¿no? De estas ilusiones ópticas que fueron por Robertson, ¿no? A final del 18 y que igual eran representaciones terroríficas, ¿no? Con linternas y usaba cosas así, pues objetos como para crear ilusiones ópticas y crear imágenes de demonios y de fantasmas y demás. Y cómo está esta necesidad desde entonces, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta ahorita de hacer estos efectos que creen esta ilusión y que generen como este impacto todavía, ¿no? Visual en los espectadores. Claro, porque bueno, también el cine nace también de la herencia del teatro de sombras, ¿no? O sea, también o sea, de hecho, las primeras emulsiones de fotografía pues, eran impresiones blanco y negro, ¿cómo se llama? En alto contraste, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Sí, claro que se converge mucho, ¿no? Y con lo que mencionas, Checoslovaquia, pues bueno, obviamente, pues ahí toda la parte social, histórica que le toca bueno, como, bueno, pues, país que también se fragmenta, ¿no? Pues y obviamente la ocupación, etcétera, pues obviamente tiene un papel importante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí sí aunque sea animación, pues obviamente van a tener un carácter de conexión de sentido, ¿no? De realismo, ¿no? En términos de Bazán. Ahí va a haber una conexión. Y por ejemplo, eh, esta obra de esta brasileña de hace unos años, ¿no? De algo así del El Niño y el Mundo, creo que algo así, pues tiene una conexión tremenda con la conexión actual, ¿no? Y obviamente, pues, con animación también se pueden hacer críticas sociales, ¿no? Y bueno, dentro de alguno de estos tipos de escuelas, ¿no? Pues bueno, es algo idóneo, ¿no? Muy bien, te agradezco, además de que qué bueno que estés muy informada en esto, ¿no? ¿Quién más? Tenemos a Paulina Celeste. Adelante. Hola, justo yo también estaba en nada de bajar la mano porque también quería preguntar sobre el croma, pero creo que mi compañera hizo una participación muchísimo más profunda de lo que yo hubiera podido hacer. Entonces aprovecho para preguntarle algo que ya había querido hacer en otras clases, en especial la pasada, porque me remontó mucho, o bueno, la explicación, a la película de Agnes Barda, lo de Cleo de 5 a 7, por el uso del tiempo, ya que pues, aunque en parte fue la intención, pero no como en su totalidad, o eso explica la autora, de hacer lo mismo como de que la película durara y el tiempo en la película fuera exactamente como, o casi exactamente como el de la realidad, pues sí tiene este uso, ¿no? De tratar de ser fiel a la realidad. Entonces, pues quería preguntarle si podría usar como a más puntos de los que se mencionan en este libro, igual para investigarlo y usarlo en un análisis que quiera hacer para un proyecto, o si tiene algunos otros autores que pueda usar. Lo que puedes comenzar a indagar es cine directo, así se llama, ¿no? Cine directo, creo que hay un francés que lo hizo, también hay un alemán, pero tiene un realce en los años 70 y tiene la intención precisamente de, así como en algún momento Andy Warhol, ¿no? Por ejemplo, trataba de
grabar así en tiempo real, ¿no? Las cosas, ¿no? O sea, hay obras cinematográficas, por ejemplo, de una tribu en África que están dialogando dos jefes de tribu, ¿no? Se tardan como 4 horas, ¿no? Hablando, ¿no? Es un diálogo y eso es una película, ¿no? Entonces dices, bueno, y además, bueno, ya que mencionas a Agnes Varda, pues viene de este impulso de estas generaciones, ¿no? En el sentido de precisamente, tratar de retratar lo más fiel posible, ¿no? La realidad, ¿no? Como decir, aquí está el documento en bruto, casi, casi, ¿no? Tú interpretas lo que tú quieras, ¿no? Entonces también eso que bueno, o sea, es un fenómeno más bien, pues, propio, bueno, de la imagen por la imagen, ¿no? O sea, porque ahí sin montaje o la búsqueda de evitar el montaje, pues trata de evidenciar o sea, lo que estás viendo es real, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, en el género documental hay varios subgéneros, ¿no? Entonces, donde más o menos se van aplicando esta parte. Pero búscale por ahí historia de cine directo. Y si tengo por ahí, déjame ver si todavía tengo por ahí bibliografía porque bueno, esto ya converge más con antropología visual, ¿no? Que es ya de los últimos temas, el último tema del curso. A lo mejor por ahí mencionaré algo, ¿no? O alguna referencia por ahí, ¿no? Que a lo mejor te pueda servir sobre estas tendencias, ¿no? ¿Sale? Va, perfecto, muchas gracias. A ti. Ok, por último tenemos a Alan Romero. Adelante. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, yo tengo como que un comentario y una duda. Bueno, en primer el comentario sería que yo vi la de Nanook el semestre pasado para una clase y la verdad yo sí creí que todos cabían en ese kayak y también creí que el iglú era completo y dije, ah, qué buena onda. Y ahorita viéndolo desde esta perspectiva como que sí me desilusioné. Okay. Pero en general la película de Nanook sí como que representa un inicio para todo eso del cine y que se le metió igual mano para que pudieran ver todo de manera más rápida. Y esa película, así cuando la vi el semestre pasado, me encantó. Y lo de la duda sería que usted mencionó lo de las tendencias. Esas tendencias podrían ser como que últimamente se ha hecho mucho cine de héroes y que, digamos, cuando sale una película de libros, se hace por completo, todas empiezan a sacar películas de libros y también como que, ¿cómo se llama? El género de inmortales y como el cine, la época del cine de ficheras en México, sería como eso lo de las tendencias. Sí, bueno, hay tendencias comerciales y hay tendencias que más bien terminan ya siendo movimientos, ¿no? Hay tendencias que a lo mejor por la naturalidad del cine, por la demanda, ¿no? La oferta y la demanda, pues se aplican, ¿no? Así como que hay épocas, ¿no? Donde pues de repente hay cine musical del cine sonoro, ¿no? De los primeros años 30, ¿no? Luego 40, ¿no? O aquí, por ejemplo, así son épocas, ¿no? Por ejemplo, el cine de rumberas, etcétera, ¿no? Más o menos, comienzas a ver procesos más o menos significativos, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, una tendencia, pues bueno, está muy bien pensada, ¿no? Pues ya hay movimientos, por ejemplo, de la Nouvelle Vague, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde sí ya hay toda una concepción más o menos de lo que se quiere hacer, ¿no? O por ahí leí bueno, Jorge Arturo Alvarado pues menciona, por ejemplo, de Dogma, ¿no? Ese ya es un movimiento, ¿no? Donde ya hay un grupo de cineastas donde ya, para no quedar en la tendencia, ¿no? Que se pierdan, ¿no? Dicen, pues vamos a hacer cine de esta manera, ¿no? Y el Dogma pues tiene sus 10 mandamientos, ¿no? Y que bueno, pues en algún momento pues como que ya se perdió, ¿no? Fue el último movimiento del siglo XX, ¿no? De hacer cine, ¿no? Y que especificaban unas reglas, ¿no? Pero a veces las tendencias se van no intencionadamente, ¿no? Se pueden dar por lo comercial o simplemente por movimientos culturales, ¿no? Entonces también, y que pues bueno, o sea, por ejemplo, hay el neorrealismo italiano, pues a veces parece ya más movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O quedó más que una tendencia, ¿no? Que sí determinó como más o menos
cierto tipo de reglas no dadas, ¿no? Pero pues sí, que esos, bueno, luego son temas de debate entre la concepción, ¿no? Hasta dónde llega uno y dónde comienza otro, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias. Muy bien. Tiene una participación de Gabriela Torres. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que mi participación, más que ser participación, es como un comentario. Ajá. Y es un poco fuera relacionado de la clase. Me gustó mucho la clase, no había entrado por lo del paro, pero a mí me gustó bastante. Mi comentario va a eso del paro. Tenía una duda porque por lo que veo somos 19 participantes, menos usted, el profesor, y la adjunta somos 16 en total. Entonces, quiero ver si se van a realizar, las asistencias y tareas que tal vez algunos compañeros y yo no entregamos por estar respetando el paro, se van a poder entregar en tiempo y forma y no se van a ver afectados por la asistencia. Bueno, respecto a esa, he tratado de ser flexible, ¿no? De hecho, aunque no hayan entrado, pues bueno, todo se registra pues en el canal, ¿no? Todo lo grabo, ¿no? O sea, lo que sí les comento, pues obviamente si son casos específicos como el tuyo, pues bueno, me lo mandan por correo electrónico para nada más ajustar la prórroga a lo que son las actividades, ¿no? Y pues bueno, parece que en la votación creo que hubo una encuesta, creo, ¿no? Que donde creo que ya se iba a levantar el paro, creo que el día lunes o algo por el estilo. Entonces, pues nada más que me lo comenten, ¿no? Por vía correo electrónico para ver cuáles son los casos, ¿no? La cuestión es que no nos, sobre todo, pues creo que va a haber tiempo idóneo, ¿no? Antes del 3 de mayo, antes del 3 de junio para que ya logremos tener las calificaciones completas, ¿no? Obviamente, pues el semestre todavía dura unas sesiones posteriormente, pero no va a haber ningún problema, no tengo ninguna represalia, etcétera, ¿no? O sea, realmente la cuestión es lo que les comentaba en algún momento, pues es tratar de seguir con las sesiones. Obviamente, pues las sesiones las podrán revisar también en el canal si no lograron asistir por las convicciones que tenían y pues ponerse al corriente, ¿no? Entonces también en ese sentido, sobre todo las fechas límites, pues obviamente pues ya sería ajustarlas, ¿no? En función obviamente de este mes, ¿no? Entonces también en ese sentido no tengan ningún cuidado, ¿no? Y las asistencias, obviamente pues desde que está el paro, pues no las he contabilizado, ¿no? Se toman en cuenta las participaciones, o sea, ayudan, ¿no? Pero pues bueno, no afecta en ese sentido, ¿no? Obviamente pues ya a partir de la siguiente semana, pues creo que ya no habrá ningún problema, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces, ya se volverán a contabilizar nuevamente para el día 13, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Porque el día 10 no hay sesión. Entonces también en esa parte pues lo dejamos así, ¿no? ¿Sale? Ok, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, pues ya son las 7, se fueron con las participaciones. Sí, ya, pero qué bueno que participaron, chicos. Por mi parte, me encanta que participen, que tengan dudas, que den comentarios respecto a la clase. Qué bueno, en serio. Y pues yo me voy muy feliz. Bueno, estaban comentando algo en el chat sobre... que dice Alan Romero, la votación salió a favor del paro, pero fue por muy poco, cree. Jessy Espinosa, añadiendo a los datos culturales, después de que saliera Fantasía, Kenzo Masaoka sacó Haru no Genso en el 46, que vendría a ser su homenaje directo a esta película de Disney. Y hablando de stop motion, Kikashiro, perdón, no sé, Kawamoto, fue uno de los grandes de la técnica y de la animación en general en Japón. Si tienen oportunidad de ver su trabajo, ahí andan algunas cosas en internet. Y Ludwig Galvez, no, sí se decidió que se acaba el paro a partir de mañana por casi nada de diferencia. Y sobre todo para que dirección no tenga excusas para evitar las mesas de diálogos que se plantean se plantean hacer desde mañana. Ya. Bueno, pues ahí habrá que estar informado, ¿no? Pues bueno,
Pues les agradezco mucho, no sin antes pues darle una felicitación a Marisol, que ya, ya es licenciada. La semana pasada pues hizo su examen profesional. Felicidades, licenciada, ya espero que próximamente estés ahí ya en la maestría. Y pues es un gusto que, bueno, a lo mejor pues ya es nuestro último semestre en este formato, pero pues obviamente aprovecho la ocasión pues para felicitarte, ¿no? Que te reconozcan aquí los compañeros, ¿no? ¿Está bien? Ay, muchas gracias. Pues bueno, sin más, pues pues entonces ya con esto, ahora sí con esta nos vamos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho la asistencia a todos, muchas gracias a todos por su participación. Seguimos en contacto, pues estamos en comunicación para el día 13, el jueves 13, ¿no? Que tenemos que ver las teorías semióticas. No se pierdan ahí con las lecturas, ¿no? Y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego y pues cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta Sí, luego. Gracias. profe, que estén bien. Felicidades, Sol. Hasta luego. Hola. Ay, muchas gracias. Qué penita. Bueno, ¿cómo está? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo están tus días? Que no lo he visto.